Bienvenidos de nuevo a Heritage and Hope. Lo que están a punto de ver son evidencias, documentos originales, testimonios de testigos y notas olvidadas que rastrean el séptimo día como día de reposo a lo largo de la historia. Esta presentación recorre siglos de fuentes originales para responder a una pregunta sencilla. ¿Se ha conservado realmente el sábado como día de reposo desde el principio? Desde Cristo y los apóstoles hasta Policarpo y la iglesia primitiva, pasando por creyentes celtas, etíopes y valdenses reformadores, e incluso rincones inesperados del mundo, verán documento tras documento, libros, decretos, inscripciones, cartas y concilios, todos convergen en el mismo testimonio. El verdadero día de reposo de Dios nunca ha desaparecido entre sus fieles. Esta es una carrera con abundante evidencia, así que deténgase un momento si es necesario tomar notas. No nos apoyamos en tradiciones ni argumentamos desde la opinión ni por conveniencia. Dejaremos que los hechos hablen por sí mismos. ¿Están listos? Recorramos la historia del sábado desde el Edén hasta el fin y veamos cómo el séptimo día se presenta exactamente donde las escrituras lo indican. Uno de los temas más importantes en la historia del cristianismo, la historia del día de reposo, será objeto de debate cada vez más en los años venideros. Muchos desconocen la historia de cómo Dios ha guiado en el pasado y cómo los verdaderos cristianos han guardado el sábado a lo largo de los años. Hoy haremos un recorrido histórico desde el primer siglo hasta nuestros días y veremos cómo los verdaderos cristianos han recordado santificar lo que Dios ordenó en sus mandamientos. En el primer siglo, Cristo dijo en Mateo 24:20, Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es importante reconocer que en este pasaje Cristo se refiere al sábado en el contexto de la destrucción de Jerusalén y también el fin del mundo, acontecimientos que abarca Mateo 24. Estos eventos ocurrieron mucho después de la muerte de Cristo, lo que indica la santidad del sábado. A menos que alguien afirme que Jerusalén tenía restricciones de viaje o que existían otras razones por las que Cristo oró para que su huida no fuera en sábado, debemos recordar que en Jeremías 17 se menciona que precisamente por no implementar esas restricciones, las puertas de Jerusalén permanecieron abiertas. En Lucas 4:16 vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Los discípulos entendieron esto como una santificación del sábado. Más adelante en Lucas vemos que descansaron según el mandamiento incluso después de la muerte de Cristo. En Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. En Hechos 13:42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Es importante recordar que en Isaías también se bendijo a quienes fuera de Israel guardaban el sábado como día de reposo. Hechos 16:13 indica que no solo era en la sinagoga, incluso a orillas del río, donde el día del sábado era santificado mediante la predicación pública. En Hechos 18:1 vemos nuevamente a Pablo persuadiendo tanto a judíos como a griegos. Esto indica que no se limitaba a ir a la sinagoga a predicar a los judíos y evangelizarlos, sino que también se dirigía a griegos y gentiles en el día de reposo. El mismo Pablo escribió Colosenses y quien escribió 1 Corintios también escribió en Hebreos 4:9 al 11 que quedaba un reposo sabático para el pueblo de Dios y que quien entra en su reposo también ha reposado de sus obras. Aquí está lo importante. Como Dios reposó de las suyas, es una comparación, debemos descansar como Dios descansó concretamente el séptimo día, pero también para entrar en ese reposo espiritual y descansar de nuestras propias obras contrarias a la ley de Dios, sino para descansar en sus obras. Ahora, ¿qué hacía realmente la iglesia primitiva? Podemos leer que a lo largo de los siglos ha habido historiadores que reconocieron que seguían no solo el ejemplo, sino también el mandato de Jesús. Ahora, volvamos un momento a la iglesia primitiva. Después de predicar tanto en Oriente como en Occidente, Pablo llegó al extremo occidental y sufrió el martirio bajo los prefectos. Me parece interesante que en aquellos primeros siglos, si consideramos la posible ruta de Pablo a España, habría sido a través del norte de Italia, quizás Mónaco, Génova, zonas donde más tarde surgirían grupos como los valdenses, también observadores del sábado. Pablo atravesó esas regiones probablemente. También es interesante que en 2 de Pedro 3:10 se menciona el día del Señor. Esto será importante en la discusión sobre el sábado, ya que el día del Señor claramente se refiere aquí a la segunda venida de Cristo, donde los elementos se derritían con calor intenso y la tierra y todo lo que hay en ella serán consumidos por el fuego. Y para quienes estén interesados, aquí está el texto griego que vuelve a referirse a Curio Mera.
o el día del Señor. Esto también se refleja en 1 Tesalonicenses 5:2, el día del Señor, donde se puede ver claramente. La razón por la que lo destaco es porque en Apocalipsis 1:10 vemos algo que emera, muy similar. Nuevamente hace referencia al día del Señor, pero analicemos esto más a fondo. Muchos interpretan Apocalipsis 1:10 como una referencia al domingo, pero ¿cómo definió Cristo el día del Señor o el día de reposo? Él mismo se declaró Señor del sábado en Marcos 2. Por lo tanto, vemos que el día del Señor no tiene una conexión directa con el domingo que les gustaría. Hablaremos más de esto después. En la iglesia primitiva, a menudo se hacía referencia a la didaje comentando sobre el día del Señor, pero con referencia lo que hacían era citar una traducción de pie de página, quien insertó la palabra día, donde en realidad no existe la palabra emera en el Códex H. Si examinamos más a fondo el Códex H, encontramos esta declaración: no ayunéis como los hipócritas que ayunan el segundo y el quinto día de la semana, pero vosotros ayunaréis el cuarto día y el día de la preparación. El día de la preparación en este contexto, y pueden comprobarlo ustedes mismos, era el viernes. Ahora, ¿para qué se preparaban un viernes? Era de conocimiento común que ayunaban ese día, pero ¿para qué se preparaban el viernes? Se preparaban para el sábado, el séptimo día. ¿Recuerdan que mencioné hace un momento que Apocalipsis 1:10 hacía referencia al séptimo día? También podemos encontrar el Oxyrhynchus Papyrus, refiriéndose al sábado. Si no haces del sábado el verdadero sábado, no verás al Padre. Estas palabras supuestamente atribuidas a Cristo constituyen una evidencia temprana de que habían quienes enseñaban y defendían la observancia del sábado. Filo de Alejandría dijo: el séptimo día es la culminación de la creación, pues es la fiesta no de un solo día o de un país, sino del universo, reconociendo que no era solo para los judíos, sino para el universo entero. Encontramos en la biografía de Policarpo, o la vida de Policarpo, en el día de la preparación, una vez más refiriéndose al viernes a la hora de la cena: salieron perseguidores y jinetes, y Policarpo fue muerto el día del gran sábado, a la octava hora. Esta palabra, que significa preparación, alude una vez más a la santidad e importancia del día de reposo del séptimo día. Lo que me resulta interesante es que, al igual que Cristo y Pablo antes, leemos en la vida de Policarpo que el sábado siguiente dijo: escuchad mi exhortación, amados hijos de Dios. Policarpo, al parecer, como era su costumbre, siguió el ejemplo de Cristo y Pablo al predicar en sábado. Ahora, nuestros oponentes a menudo citarán obras como la epístola de Bernabé, guardando el octavo día, domingo, con alegría, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Lo que no comprenden es que cambiar la celebración de Dios por séptima a octava vez, por así decirlo, no era algo nuevo. En el primer libro de los Reyes leemos sobre Jeroboam, quien intentó cambiar una fiesta del séptimo al octavo mes. Y al igual que el apóstata Jeroboam, vemos a Bernabé celebrando el octavo día en lugar del séptimo, una vez más alterando uno de los tiempos de Dios, un símbolo de apostasía. Esto, de hecho, provenía de la influencia del gnosticismo circundante. Por ejemplo, los orígenes gnósticos del octavo día los encontramos en Ireneo de León, quien menciona que afirman que el hombre fue formado el octavo día, pues a veces habrán sido creados el sexto día y otras el octavo, a menos que por casualidad se refieran a que su parte terrenal se formó el sexto día y su parte carnal el octavo, porque estas dos cosas se distinguen por ellos. O Victorino de Peta, hablando nuevamente sobre los nicolaitas, recordemos de los que Juan habló en su condena, diciendo que quien haya cometido fornicación recibirá paz, descanso, si se quiere, el octavo día. De hecho, en el propio platonismo podemos encontrar el día del Señor, al que Platón habla proféticamente en el 10º libro de la República, con estas palabras: y cuando hayan pasado 7 días para cada uno de ellos en el prado, al octavo día se sientan afuera y llegan en 4 días. Los prados se entienden como la esfera fija, es un lugar apacible y agradable. Otra evidencia de la ideología de los nicolaitas es que algunos de ellos glorificaban a Barbelo, a quien afirmaban que estaba en lo alto, en un octavo cielo, y que había sido admitida por el Padre. Epifanio de Sálamo, mencionado una vez más en los primeros antecedentes judíos, encuentra evidencia en sus discusiones sobre cómo guardar el sábado. Un contexto importante al examinar textos como 1 Corintios 16:2, donde Eliezer ben Ania, ben Ezequías, ben Garón dicen: acuérdense del día de reposo para santificarlo, deben recordarlo desde el domingo, de modo que si tienen algo bueno a mano, lo aparten para el sábado.
Teófilo, obispo de Antioquía, también dijo que el sexto día Dios terminó la obra que había hecho y descansó el séptimo día de la obra que había hecho. Continúa explicando cómo se conoce y traduce esta palabra en muchos idiomas. Esto se puede ver, por ejemplo, en el español, sábado, o en otros idiomas del mundo, donde el séptimo día, el sábado, se denomina simplemente sábado. El pseudo Atanasio profundizó en el tema del sábado, afirmando que nos reunimos los sábados no porque estemos influenciados por el judaísmo, sino solo para adorar a Cristo, el Señor del sábado. Atanasio, obispo de Alejandría, nos dice que ellos se reunían los sábados no porque estuvieran influenciados por el judaísmo, sino que simplemente adoraban a Jesucristo, el Señor del sábado. William Cave mencionó esto en 1676, en el siglo III. Orígenes explicó Hebreos 4:9, afirmando que conviene a todo aquel que sea justo entre los santos que guarden también la fiesta del sábado. Queda por lo tanto un sabatismos, es decir, la observancia del sábado para el pueblo de Dios. Esto proporciona una evidencia clara y convincente de que el sabatismo se refería a la observancia literal del sábado. En el siglo III, Tertuliano, aunque en algunas de sus primeras obras quizás haga referencia al domingo, posteriormente al entrar en mayor contacto con las corrientes orientales, se observa un ligero cambio en su enfoque. Él dice, así pues Cristo no rechazó en absoluto el sábado, guardó su ley, pero además afirma que ha sido consagrado por la bendición del Padre, adquiriendo una santidad adicional por su propia acción benéfica, un camino que su adversario habría seguido durante otros días. Y en efecto, el diablo lo ha hecho. Puedes encontrar la obra de Tertuliano contra Marción aquí, conservada también en la Biblioteca Digital Vaticana. Arquelao, hablando sobre la afirmación de que el sábado ha sido abolido, afirmó que negamos que lo haya abolido claramente, pues él mismo también era señor del sábado. Ahora, en el siglo IV, España realmente se esforzó por luchar contra los sabatistas, declarando que para corregir la práctica errónea, se decidió que debíamos celebrar el ayuno riguroso cada sábado. Esto era lo que Roma realmente intentaba hacer. Intentaron instituir el ayuno en sábado para convertirlo en una carga y que no fuera divertido y quitarle la alegría. Sócrates en su obra escolástica dijo, pues casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios en sábado cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y de Roma, debido a una antigua tradición, han dejado de hacerlo. Esto se asemeja mucho a las palabras de Cristo cuando dijo, con vuestra tradición habéis anulado la ley. El concilio de la Odisea declaró que los cristianos no debían judaizarse descansando en sábado, sino trabajar ese día, honrando así el día del Señor, y si podían que lo hicieran como cristianos, pero si alguno era hallado judaizando, que fuera anatema para Cristo. Aquí vemos un concilio que llegó demasiado lejos como para prohibir la obediencia al mandamiento de Dios. Ahora, Jeremy Taylor en el siglo XVII afirmó que los primeros cristianos sí guardaban el sábado de los judíos y que esto continuó hasta la época del concilio de la Odisea, quizás en la mayoría, pero siempre hubo quienes siguieron guardando el sábado. Aquí hay otra copia del canon de la Odisea, conservada en los libros jesuitas de nuestra colección, la Sacrosanta Concilia, Gregorio de Niza, en Oriente, dijo, ¿cómo podéis considerar el día del Señor si descuidáis el sábado? ¿Acaso no sabéis que son hermanos y que al despreciar a uno ofendéis al otro? Es un argumento interesante, no es del todo válido, dado que el domingo no es sagrado, pero aún así demuestra el pensamiento de la época que seguía guardándose. Y aquí hay otra copia en la Biblioteca Digital del Vaticano. Juan de Crisma dijo que ahora hay muchos entre nosotros que ayunan el mismo día que los judíos y que guardan el sábado de la misma manera. Más evidencia. En tiempos de San Jerónimo encontramos que había algunos de los cristianos más devotos, y en este caso el doctor White se refiere a Lady Paula, quien solía trabajar el día del Señor. Podemos encontrar evidencia de ello en cómo, después de la misa dominical, se reunía con otras personas para ayudar a confeccionar ropa. San Ambrosio acuñó la frase, cuando estés en Roma, haz como los romanos, porque observó que no ayunaba el sábado cuando estaba en Roma. Ayunaba y en cualquier iglesia a la que fuera, observaba sus costumbres si no quería causar escándalo. Así pues adoptó la costumbre romana de ayunar el sábado. Una triste historia de compromiso. Asterio de Amasia dijo que la unión y la consideración de estos dos días era excelente entre los cristianos del sábado, es decir, y el día del Señor. De nuevo,
hace referencia al sábado con una lógica imperfecta, pero demostrando, no obstante, que había quienes seguían guardándolo. Ahora, en 2 de Tesalonicenses 2:4, las escrituras advertían sobre un hombre de pecado que se exaltaría por encima de todo lo que se llama Dios. Pues al Papa hizo precisamente eso. Más adelante encontramos a Gregorio IV hablando sobre la autoridad papal. Según la plenitud del poder, podemos dispensar supra por encima de la ley. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Uno de los primeros papas en intentarlo fue Silvestre, primero entre los romanos, quien ordenó los nombres de los días de la semana. El mismo Papa decretó que el reposo del sábado se trasladara al día del Señor para que en ese día descansáramos de las obras mundanas para la alabanza de Dios. Podemos encontrar a Rabemus Marus haciendo referencia a esto. En el siglo IX, aquí hay otra copia, y de hecho se refiere a esta copia en particular del siglo IX, pero está respondiendo al Papa Silvestre cientos de años antes y al traslado que tuvo lugar. En el siglo IV, las constituciones apostólicas, una vez más, proveen evidencia que los observadores del sábado hacían las siguientes constituciones: que los esclavos trabajen 5 días, pero que el sábado y el día del Señor tengan tiempo libre para ir a la iglesia a recibir instrucción y piedad. Hemos dicho que el sábado se celebra con motivo de la creación y el día del Señor la resurrección. Aquí encontramos evidencia de que hubo quienes guardaron el sábado y el día del Señor, cuando en realidad, si nos remontamos a los orígenes, el día del Señor es el sábado, pero el séptimo día de la semana. Pero había ocurrido un cambio, habían comenzado a honrar a un nuevo señor, por así decirlo. Sidonio Apollinaris en Teodorico en el siglo V menciona que en los días ordinarios su mesa se asemejaba a la de una persona particular. ¿Qué necesidad hay de describir la pompa del sábado? En el siglo V se produjo una especie de apostasía gradual. Podemos comprobarlo aquí mismo. Por lo tanto, salvo vísperas y noches, no celebran servicios públicos durante el día, excepto los sábados y domingos, cuando se reúnen a la tercera hora para la Sagrada Comunión. El domingo se fue introduciendo poco a poco y también se puede encontrar evidencia de ello en la Biblioteca Digital Vaticana. Sosomen en el siglo V afirma que los habitantes de Constantinopla y de varias ciudades se reunían en sábado y al día siguiente, costumbre que nunca se observaba en Roma ni en Alejandría. Así pues, Roma y Alejandría fueron partícipes de la apostasía que tuvo lugar Sidonio en el siglo V. Hace referencia a cómo algunos de estos cambios en las costumbres de Oriente comenzaron a modificarse con el tiempo. Ahora, en la religión celta, en los primeros siglos, podemos ver que los celtas guardaban el sábado como día de reposo, de descanso, con servicios religiosos especiales el domingo. Lo que me resulta particularmente interesante es que San Patricio se reunía con un ángel, Victoricus, cada séptimo día de la semana. El libro de Armok da testimonio de ello. Patricio disfrutaba de la conversación con el ángel. El mismo Columba hablaba del sábado. Este día se llama el Sabbat, es el día de descanso, y así será para mí, pues pondrá fin a mis trabajos. Y así descansaba en el Sabbat, incluso después de muerto. Es interesante que incluso eruditos católicos como Alphonse Bellechain afirmaran que los escoceses en este asunto sin duda mantenían la práctica tradicional de la antigua iglesia monástica de Irlanda, que observaba el sábado en lugar del domingo como día de descanso. Así pues admite la antigüedad sabatista. También encontramos a James Moffat, quien afirmó que parece haber sido costumbre en las iglesias celtas de la Irlanda primitiva, así como en Escocia, guardar el sabbat judío, como día de descanso del trabajo. Pero los escoceses sabatistas más tarde, la reina Margarita, se enfadó especialmente con ellos porque también descuidaban la reverencia al día del Señor como en los demás días. Y así él también insistió en trabajar, algo que no le estaba permitido en absoluto. Se puede ver aquí una referencia a que los escoceses estaban molestos porque los escoceses descuidaban el domingo. Roma tuvo que intentar hacer cumplir esa norma y el concilio de Narvanet es un ejemplo de las tácticas empleadas en 589, donde se podían recibir 100 latigazos y una multa de 6 solidi por trabajar en domingo. Fue durante los primeros años de la Reforma cuando esto se convirtió en un importante punto de discordia. Se pueden observar varios concilios aquí a lo largo de los siglos, 14, 15 y 16, donde el domingo se mencionaba repetidamente.
Justiniano I impuso la prohibición del sábado. Esto se incluyó en la Novellae 144, que establecía que si un samaritano, habiendo demostrado ser digno de recibir el bautismo, regresaba a su hogar anterior y era descubierto observando el sábado o realizando cualquier otra acción que demostrara que su bautismo fue simulado, debía ser condenado al exilio de por vida. Roma, en definitiva, buscaba prohibir a quienes obedecían los mandamientos de Dios. De hecho, eso se refleja en la propia Roma, donde Gregorio I llamaba a quienes se oponían al domingo romano y defendían el sábado como predicadores del anticristo. Resulta interesante observar un patrón en el que Roma consideraba el bien como mal y el mal como bien. Irónicamente, el mismo anticristo llamaba anticristo a quienes guardaban los mandamientos de Dios. El libro de Caín Domnai es un documento particularmente interesante del siglo VIII. Esto demuestra hasta qué punto Roma estaba dispuesto a llegar para obligar a la gente a guardar el domingo. De hecho, menciona dragones voladores, granizo, tormentas, serpientes voladoras y paganos que atacarían a los celtas si no se sometían a los deseos de Roma y guardaban el domingo. También podemos encontrar referencias al sábado de manera interesante en el idioma chino. Aquí se puede ver un símbolo de piedad que representa una tienda de campaña el séptimo día y ropa limpia, o un símbolo de humildad que representa una tienda de campaña el séptimo día y adoración, o un símbolo de piedad que representa una tienda de campaña el séptimo día y ropa limpia. Esto hace referencia, una vez más, a algunos de estos textos antiguos, o incluso está integrado en la descripción de los rasgos de la piedad en este idioma. Podemos encontrar un símbolo aquí mismo. En el siglo VIII en China, en el séptimo día, ofrecemos sacrificios tras haber purificado el corazón y recibido la absolución de los pecados. Esta religión tan perfecta y excelente es difícil de describir, pero ilumina la oscuridad con sus brillantes preceptos. En el siglo VIII también encontramos en el norte de Italia que había un mandato para que todos los cristianos observaran el día del Señor, pero hablando del sábado, que los judíos observan el último día de la semana y que también observan nuestros campesinos. Existen estos campesinos que observaban el sábado y el Concilio de Friul lo demuestra y proporciona evidencia de quienes lo guardaban. Incluso un erudito católico, Carl Joseph von Helef, en su obra Concilium Gestite, menciona que los campesinos a menudo celebraban el sábado. En la época de la Inquisición también encontramos en la India, en Goa, cristianos que guardaban el sábado, influenciados por Santo Tomás, y la Inquisición condenaba a quienes asistían a la solemnización del sábado. En Etiopía, Michael Gettys registra que se hizo una declaración. No es, por lo tanto, una imitación de los judíos, sino en obediencia a Cristo y a sus santos apóstoles que observamos ese día. El favor que se mostró a los judíos se nos transfiere a nosotros, los cristianos. Bellarmine ya lo sabía. El famoso cardenal jesuita del Concilio de Trento dijo que había oído que los etíopes usaban estas constituciones como verdaderamente apostólicas. Debido a su error respecto al culto del sábado, afirmaba que ordenaban observar el sábado. No eran los únicos. En el siglo IX, pues ustedes observaban el sábado con los judíos y el día del Señor con nosotros. Parece que con tales prácticas imitan a la secta de los nazarenos. Hergenrother menciona a Focio. Los nazarenos eran una especie de denominación cristiana. Sin embargo, encontramos aquí evidencia de la continua observancia del sábado. Esto suscitó algunas preguntas. Por ejemplo, hubo una pregunta búlgara que el Papa Nicolás I respondió. Pueden encontrar una referencia en Lave Sacrosanta Concilia, donde se planteaban preguntas sobre cómo observar el sábado y demás. Se puede ver que hace referencia a la época de Gregorio Magno. Esto demuestra hasta qué punto llegó la agitación. El cardenal Humbert en el 1054 acusó a Oriente de guardar el sábado, declarando: pero vosotros griegos, si no judaizan, díganos por qué tienen algo en común con los judíos y una observancia similar del sábado. Es interesante la gran agitación que esto provocó entre Oriente y Occidente. Oriente no quería someterse a la exigencia occidental de ayunar en sábado, y así en parte se produjo la división de 1054. Esto se refleja en la respuesta de Miguel Serrilario, pues también a nosotros se nos ordena honrar el sábado como el día del Señor, guardarlo y no trabajar en él. Más adelante admitió que en aquel momento esto apenas se practicaba en su región.
a bienes quienes sí lo guardaban, pero esto demuestra que Oriente no estaba dispuesto a llegar al extremo de profanar el día exigiendo el ayuno y degradarlo. En el siglo VII, el inquisidor Moneta de Cremona argumentó contra los cátaros y los valdenses en una interesante obra donde habla del sábado y el día dominica, es decir, el sábado y el domingo, y afirma una vez más como los cátaros y los valdenses se oponían a que la iglesia instituyera otros días, como el domingo u otras festividades de santos. Se puede encontrar evidencia de esto en el Vaticano, donde también se conserva una copia de dicho manuscrito. No estaba solo en Cremona, también habló Preposentino de Cremona, y este es un manuscrito parisino. ¿Cómo demostraban los herejes que el sábado debía observarse literalmente? Lo explica a continuación. Este comienza con el Incipit del Lat 2476 de París. También existe una copia del Vaticano con algunas variantes textuales del Preposentino, que comienza nuevamente con el Incipit mencionado anteriormente. Los herejes añaden, con respecto a la observancia del sábado, para probar su postura, se inclinan de esta manera. Me resulta interesante cómo las llamas del dragón soplan a través de este manuscrito. Podemos encontrar que los pasagientes y los circuncidantes afirman que el Antiguo Testamento no debe observarse al pie de la letra, que el sábado no debe guardarse estrictamente. Este es otro incipit reflejado contra estos herejes en un manuscrito alemán de Leipzig de 894. Aquí hay otro manuscrito del Vaticano que, una vez más, hace referencia a los observadores del sábado. Nicolás Eymerich comentó sobre esto en su Directorio Inquisitorium respecto a la palabra insabati, que muchos usaban o creían que provenía de sábado, y que los valdenses observaban el sábado según la costumbre judía. Incluso el sacerdote católico Ignaz von Dollinger afirmó que no pocos celebraban el sábado con los judíos. El inquisidor von Acer del siglo VII, del cual poseo varias copias de su manuscrito, incluyendo este del Vaticano, declaró nuevamente sobre los pasagienses que muchos conocían los errores de estas personas y la perversidad de sus creencias y doctrinas. En primer lugar, enseñaba que debíamos obedecer la ley de Moisés al pie de la letra, el sábado y la circuncisión y los preceptos legales que aún se aplicaban. Analizaremos este punto sobre la circuncisión en breve, pero quiero señalar que alrededor de esta época se encuentra el triunfo de Agustín, Summa de Potestate Ecclesia, donde no solo se refiere al Papa como vicario filii Dei, sino que también representa una muestra de la arrogancia papal, defendiendo la supremacía papal en la comisión de Juan 22. Allí nuevamente afirma la autoridad del Papa, aludiendo al cambio del sábado, el día del Señor, y comenta sobre dicho cambio. Se pueden ver varias copias vaticanas de este texto. Ahora, incluso el Dr. White, mencionado anteriormente, a pesar de oponerse al sábado, admitió que, con respecto al sábado del séptimo día, el ministro sucesor Pedro Valdo, Pedro Viui, de quien tomaron su nombre los petrosianos, condenó el sábado entre ellos. Ahora, Roma continuó legislando sobre el domingo a lo largo de los siglos, porque después de todo, si uno se pone a pensar en esto por un segundo, es decir, si todo el mundo guarda el domingo, ¿por qué legislarlo, verdad? Pero había una guerra en curso y en 1322 encontramos evidencia de esto, una vez más prohibiendo el trabajo de vigilancia los domingos y festivos. Sin embargo, existían valdenses que guardaban el sábado en Lombardía, que era el principal centro de la fe de los herejes. Allí se manifestaba una especie de grupo singular celebrando el Shabbat judío. ¿Recuerdan que mencioné la circuncisión? Pues Melchior Goldas comentó que no era por estar circuncidado, sino por guardar el Shabbat judío, que los valdenses llamaban insabati. Me parece interesante. Lo hacían de tal manera que no ofendieran, pues leemos que en días festivos, cuando podían en secreto trabajaban, argumentando que era bueno trabajar. No era malo obligar o trabajar en un día festivo. Así que trabajaban de tal manera en los días que consideraban lícitos para trabajar y lo hacían de tal forma que no ofendieran a sus vecinos. Creo que es una idea muy sabia. Aquí encontramos a Benedict Piquet comentando cómo todos estos grupos estaban conectados en el sentido de que los albigenses y a los valdenses se les llamaba pasagienses porque viajaban de un lugar a otros, paterinos porque sufrieron muchas persecuciones, turlupis porque vivían en lugares donde eran más bien guaridas de lobos,
que de hombres, sabatistas porque no celebraban el domingo y rechazaban las fiestas de la iglesia romana. Aquí también se puede encontrar que los turlumpis sostenían que el sábado debía celebrarse en lugar del domingo. Les Samedi Ulududumush. Una vez más, Paul Bussard comentando que celebraban el sábado en lugar del domingo. De hecho, hay un par de nombres de mártires en la lista, Billy Bertillon y Simon Becket. Aquí en la Inquisición se pueden encontrar otros nombres de mártires arrestados por guardar el sábado y por otras causas. De hecho, el inquisidor Heinrich Kramer afirma se debe a su ceguera ante el cambio del sábado, con lo cual no reconocen la autoridad de la Iglesia romana y apostólica. Estos herejes, considerados así por Roma, seguían rechazando la autoridad romana, pero aceptaban la de Dios. Ahora, en el Concilio de Bergen, el 24 de agosto de 1435, se nos informa nuevamente que algunas personas en diferentes regiones del reino, en parte por la debilidad de su propia mente y en parte por el engaño del diablo, han adoptado la observancia de días santos que ni Dios ni su Santa Iglesia han acordado ni ordenado, especialmente la observancia del sábado. Me pregunto si los miembros de este concilio se molestaron en leer el Éxodo. Cientos de sabatistas fueron arrestados en 1492. Aquí encontramos evidencia de Anthony Ferrar, Jean de Bourgain, Matthew Heiner, Augusto Rivera, Philip Nicola, Henry Mason, e incluso en el diálogo de los interrogatorios del inquisidor se hallan confesiones de que sí descansaban y asistían a un culto divino el séptimo día, tal como Dios lo ordenaba. Es interesante también que en 1739 masonos Gottfried Alnardus y Francis Pegna atribuyeron este nombre in sabbati a los valdenses, indicando que el sábado debía celebrarse según los judíos. Roma empleó tácticas interesantes a lo largo de los años para intentar proteger el domingo. En primer lugar, no se podía comprar ni vender nada, como se puede comprobar en los anales de Roger Hoveden. Aquí hay otra copia del Corpus Christi College de Cambridge. Pero también para aquellos herejes considerados desobedientes, el Papa Alejandro III, el Senado de Tours y el Tercer Concilio de Letrán no se podría comprar ni vender. De hecho, incluso en la Biblioteca Digital Vaticana, Reglac 984, Alejandro III prohíbe comprar o vender a estos herejes, mantenerlos o realizar cualquier tipo de negocios con ellos. Comprar y vender se asociaba con la persecución de quienes guardaban el sábado. Verán eso volver al final de los tiempos. Aquí hay otra copia de ese decreto y otra más que prohíbe cualquier tipo de negocio con ellos. Guillermo el Conquistador también lo hizo. Quienes eran considerados desobedientes a la sede apostólica no podían comprar ni vender nada. Los lollardos que guardaban el sábado fueron castigados en 1402. Juan Senio también sostuvo expresamente que el sábado debía observarse según lo establecido en el Antiguo Testamento. Como consecuencia sufrió persecución. Roma había intentado perseguir a los judíos, prohibiéndoles comprar libros eclesiásticos, exigiéndoles llevar una marca distintiva y confinándoles en zonas de las ciudades y pueblos similares a guetos. Además, no podían abrir sus tiendas los domingos. Veremos cómo se repite una persecución similar al final de los tiempos. Hubo quienes defendieron el sábado de Dios. Aquí en Rusia, en Moscú, se encuentran pruebas de ello. Allí tuvo lugar la primera quema inquisitorial de Iván Kuritsyn, Dmitry Konoplev e Iván Maximov, quienes fueron quemados en jaulas de madera por guardar el sábado. En Bohemia, Erasmo de Rotterdam comentó que existía un nuevo tipo de judíos llamados sabatistas que observaban el sábado. Marco Polo también observó a estas personas en Oriente, comentando que el sábado transcurría con una celebración nunca antes vista en el mundo. Ahora, los descendientes de anabatistas de los valdenses se enfrentaron a figuras como Wolfgang Capito, Caspar Schenfeld y Valentin Krufald. Si bien no se conservan las obras de Andreas Fischer y Oswald Gleit, el sábado era reconocido como una señal de fe, esperanza y amor en los últimos tiempos. Algunos de estos argumentos se reflejan en las polémicas contra ellos. Aquí se presenta una transcripción de la obra de Valentin Krufald, conservada en la Biblioteca y Centro Patrimonial Scheckenkenner. El original en alemán comenta cómo Andreas Fischer reconoció que el sábado de la tablilla era una señal.
al igual que las demás, por lo que debía ser interpretado y atestiguado. La evidencia más antigua de que los protestantes reconocían el sábado como una señal en contraste con la marca de la bestia. En el antiguo canto anabatista sobre los 10 mandamientos podemos apreciar su fervor. Guardad mi sábado en espíritu como yo lo deseo, no dividan sus valores y aférrense a mi enseñanza. Mantén tu cuerpo y tu alma bajo control para que puedan seguir mi voluntad con renovado valor. En tiempos de la Reforma encontramos a individuos como John Eck admitiendo que la Iglesia, por su propia autoridad y sin fundamento bíblico, trasladó la observancia del sábado al domingo. De hecho, incluso Karl Slatt, Lutero, comentó y confesó que si Karl Slatt hubiera escrito más sobre el sábado, el domingo tendría que ceder ante él y el sábado debía santificarse. Karl Slatt comentó que Dios decretó sobre el sábado que solo debíamos trabajar 6 días, pero que el séptimo día lo estableció como el día de reposo, un día de descanso para reponer fuerzas y recuperarnos del trabajo. Hubo individuos como John Balbus en Bohemia en 1528, quien defendió que el sábado debía santificarse en lugar del domingo y fue encarcelado por ello. En otra obra se menciona la prohibición de fiestas de santos y celebraciones. Se habla del domingo y del sábado y la ley se refiere al sábado, no al domingo, que es el día mencionado y celebrado. Aquí tenemos otra prueba de que Johannes Janusis afirmaba que el séptimo día es simplemente el día de reposo por excelencia del que habla el Evangelio. Non su Pier Paolo Vegerio, 30 de junio de 1533. Encontramos evidencia aquí, siempre hay algo nuevo que surge en asuntos religiosos. Es realmente nuevo que añaden más corrupción, como ocurre actualmente en Moravia, donde han comenzado a celebrar el sábado al estilo judío. Más evidencia de observadores del sábado del séptimo día en 1533. De hecho, esto dividió a las iglesias en el siglo XVI. Leemos sobre la iglesia de Nikolsburg, que también se dividió por este asunto. El grupo sabatista y Leonard Lichtenstein. Aquí pueden ver a Martín Lutero, quizás en su última reforma en 1544, comentando sobre el Génesis, que si bien el hombre perdió el conocimiento de Dios por el pecado, Dios quiso que este mandamiento sobre la santificación del sábado permaneciera. Me recuerda a Hebreos 4, 9 al 10. Pero en fin, Él quiso que en el séptimo día tanto la palabra debe predicarse, así como aquellas otras partes de la reforma del culto que Él mismo instituyó. Es interesante, de hecho, tenemos una copia de la obra de Martín Lutero que trata este tema. Tenemos una copia de esta obra de 1580 en nuestra colección. Lutero llegó a afirmar que Satanás probablemente atacó el sábado en la creación, posiblemente causando que Adán y Eva pecaran, específicamente en el día sábado. Reflexiona sobre cómo la perpetuidad del sábado desde el principio del mundo ha estado reservada para la adoración de Dios. De esta manera, la naturaleza en su inocencia de haber permanecido intactas habrían proclamado la gloria y las bendiciones de Dios. Los hombres habrían conversado en sábado sobre la bondad de su Creador, le habrían orado y le habrían ofrecido sus ofrendas, pues todo esto está implícito en la expresión santificado. Habría enseñado a sus hijos en sábado, habría glorificado a Dios con alabanzas mediante la predicación pública, habría inspirado a otros a dar gracias mediante la contemplación de las grandes y gloriosas obras de Dios. Lutero, de hecho, comentó en la segunda obra de su libro In Genesis en Narraciones: he oído que incluso ahora en Austria y Moravia ciertos judaizantes promueven tanto la observancia del sábado como la circuncisión. Si continuaran así, sin ser advertidos por la palabra de Dios, podrían causar mucho daño. El debate sobre el sábado durante la Reforma se intensificó considerablemente, como se refleja en Melanchthon, quien comentó que alegaban que el sábado se había convertido en domingo, el día del Señor, en contra de la ley, según parece. No hay ejemplo más jactancioso que el cambio del día sábado. Argumentaban que era una muestra del poder y la autoridad de la Iglesia, ya que había prescindido de uno de los 10 mandamientos. Esto generó mucha controversia y se incluyó en el artículo 28 de la Confesión de Augsburgo, lo que demuestra la intensidad del debate. Hubo mucha discusión y se trató de una apelación del catolicismo y un establecimiento de su autoridad para cambiar la ley divina. Así dicen. Ahora, esto continuó. De hecho, podemos ver víctimas de la Inquisición como el doctor Constantino Ponce de la Fuente, quien escribió que Dios prohibía estas obras en sábado, no porque fueran malas, sino para que el hombre pudiera liberarse de las ataduras para la verdadera santificación espiritual del día santo. Sebastián Frank comentó en 1565 que algunos sufrieron torturas y se separaron simplemente porque no descansaban cuando otros guardaban el domingo.
pues lo declaraban festivo y ley del anticristo, con quien no tenían nada en común, al igual que los demás días festivos. Johanel Viceroy de Bergameder también defendió la verdad sobre el sábado. He aquí una prueba de ello. El Concilio de Trento, el 18 de enero de 1562, demuestra claramente la postura que adoptó Roma para contrarrestar a los protestantes en general, pues reconocían que estos afirmaban sola escritura. ¿Y cómo podía Roma responder a esto? Una de las maneras en que lo hizo fue reconociendo que quienes aún guardaban el domingo actuaban de forma incoherente, ya que después de todo Roma había cambiado esa práctica sin la autoridad de Cristo. De hecho, esto se refleja en el discurso del arzobispo de Reggio el 18 de enero de 1562, donde afirma: el sábado, el día más glorioso de la ley, se ha convertido en el día del Señor. Estos y otros asuntos similares no han cesado en virtud de la enseñanza de Cristo, pues Él dice que vino a cumplir la ley, no a abolirla. Pero estos cambios se han producido por la autoridad de la Iglesia. La conclusión de Roma fue entonces que esto constituía un impedimento para los herejes que afirmaban tener sola escritura cuando aún guardaban el domingo. Paulo Sarpi hizo comentarios sobre el Concilio de Trento. Aquí se puede ver otra diapositiva sobre la historia de esto. Y Papa Lencini, en su obra Historia del Concilio de Trento, también lo comenta. En Canon y Tradición de Holtzmann, podemos ver a Heinrich Julius Holtzmann reconociendo que la autoridad de la Iglesia no podía, por lo tanto, estar sujeta a la autoridad de las Escrituras, porque la Iglesia había cambiado la circuncisión por el bautismo y el sábado por el domingo, no por mandato de Cristo, sino por su propia autoridad. En 1566 se extendía entre los campesinos la creencia de que debían abstenerse de trabajar en el campo los sábados. Una joven había recibido visiones o confidencias y el cardenal de Lorena la mandó a quemar viva, acusándola de brujería y valdense. Curiosamente, Claude Houghton preguntó a la gente si era cierto que antes se observaba el descanso del sábado. Así pues había quienes guardaban el sábado. Andreas Eossi en el siglo XVI fue un noble sabatista que se unió a los sabatistas, como se puede comprobar en el Allgemeine Zeitung. También hubo un sabatista en la obra de Nicolas Baums. En segundo lugar, deberíamos hacerlo, sobre todo porque él nos precedió con su ejemplo, descansando el sábado, y por lo tanto deberíamos seguir el ejemplo del propio Cristo. En el siglo XVI, Ross Dervelt comenta que los sabatistas eran un grupo llamado así porque rechazaban la observancia del día del Señor, al no estar ordenada en las Escrituras. Consideraban que solo el sábado era santo, ya que Dios descansó en ese día y mandó santificarlo y descansar en él. En 1592, Hospinian enumeró festividades que también incluían referencias al sábado. Habían grupos que, como reconoció Christoph Andreas Fischer en una obra de 1603, los sabatistas que guardaban el sábado como si fuera domingo e invocaban únicamente al Padre, a la Santísima Trinidad. Algunos de esos grupos tenían puntos de vista diferentes, pero Theophilus Bayborn explica Colosenses 2, de 16 al 17. Hay dos leyes, una moral que consiste en los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, y una ceremonial escrita por Moisés y entregada al pueblo. Así pues, existen dos tipos de observancias, la moral y la ceremonial. En Colosenses, el término sábado se refiere únicamente a los sábados ceremoniales. Francis Banfield, descendiente de Sir Francis Drake, comentó respecto a Hechos 27 que la parte nocturna correspondiente al día siguiente abarca todo el día siguiente al sábado, que no era observado por Pablo el día de reposo semanal. Pero quizás lean cómo algunos de los discípulos se adelantaron en barco y zarparon hacia Asos con la intención de recibir a Pablo, pues él se había propuesto a ir. Así que Pablo no observó el día de reposo en domingo, en Hechos 27. Es interesante que los anabaptistas alemanes y holandeses del siglo XVI, como Rauwenhoff, afirmaran que se debía guardar el sábado como el día del Señor porque Dios había ordenado ese día y no el domingo, día que los hombres habían instituido. Hubo quienes como Bárbara von Thies que comentaron en su juicio que Dios había ordenado descansar el séptimo día, quienes dieron su vida en defensa de la verdad. Aquí hay otro ejemplo, Cristina Tollengrin en El espejo del mártir, una obra que los menonitas solían regalar. En realidad se entregaba antiguamente como regalo de bodas, en algunos casos detallando actos heroicos. En el siglo XVII, un sacerdote respondió a M. de la Roque, un sabatista,
Nuestro autor parece querer que observemos el sábado junto con el domingo. Es interesante que algunas de las obras que fueron destruidas, incluida la doctrina del cuarto mandamiento, deformada por el papado por James Oxford o John Oxford, fue condenada por el Parlamento por errónea, escandalosa y profana. Solo quedó una copia en la Iglesia de Cristo. Hace unos años contacté con la Iglesia de Cristo y les pedí que la digitalizaran. Ahora tenemos la obra completa digitalizada. Pueden verla en el canal de YouTube Biblical Hope. En 1615, un pastor valdense, Valery Gross, fue acusado de ser judío por observar el sábado semanal. Guardaba el sábado, el séptimo día de la semana. Casi la mitad del himnario sabatista bosnio del siglo XVII trataba precisamente sobre el sábado. El antiguo cancionero sabático constaba de 102 himnos, 44 de ellos dedicados al sábado. Santificaban el sábado, porque quien no lo observa no participa de la vida eterna con Cristo. Samuel Purchase, un testigo ocular del siglo XVII, comentó sobre los etíopes y sirios que santificaban el sábado y que ni siquiera consideraban lícito el ayuno del sábado. En Pascua celebraban servicios solemnes los sábados, al igual que los judíos. Edward Beattywood comentó sobre la historia del cristianismo primitivo que los cristianos de la Iglesia Oriental, más de 300 años después de la muerte de nuestro Salvador, no tuvieron otro día que el sábado durante más de 100 años. Peter Hailing también identificó la antigüedad sabatista, comentando una vez más cómo se unieron no porque estuvieran influenciados por el judaísmo, sino para adoptar a Jesucristo, el Señor del sábado. En el siglo XVII encontramos a Judocus van Lodenstein comentando que es absurdo sostener que Jehová en el Antiguo Testamento escribiría recuerden el séptimo día porque reposé en él, y en el Nuevo Testamento dirá reposarán el primer día porque reposé el séptimo día. John Trask comentó que un ministro opinaba que debíamos observar el sábado judío y no el nuestro, y que debíamos abstenernos de todo tipo de carne de cerdo. Una vez más, comentando sobre John Trask por guardar el sábado, el séptimo día. Es interesante que en los inicios de la historia estadounidense hubiera algunos quienes influyeron por el domingo, específicamente, y esto de hecho se incorporó a la ley en la colonia de Virginia. La tercera sanción era la muerte por la violación del domingo. En la ley de tolerancia de Maryland, la tercera infracción resultaba en azotes públicos. Aquí hay 2 copias de esas diapositivas que comentan sobre esto. En el siglo XVII hubo sabatistas como Peter Chamberlain que reconocieron y relacionaron el cambio de los tiempos y la ley del cuerno de la triple corona con la anulación de la marca de la bestia y el retorno a la observancia de las leyes de Dios. Pierre Giroux también establece esta conexión entre la señal del pacto y una marca distintiva, específicamente en el sábado. Fue entonces cuando los protestantes comenzaron a relacionar la marca de la bestia y la señal de Dios, y se puede observar en alguna de sus obras. Thomas Tillam comentó que el cambio de tiempos y leyes, la acusación que se le imputó a Cristo, la presunción propia del anticristo, no es la marca del cuerno cambiar los tiempos de los santos. Aquí se puede ver cómo el sábado, el séptimo día, estaba específicamente relacionado con la verdadera señal de Dios y el domingo era la marca de la bestia. No estaba solo. John Lavington también comentó aquí, leemos en Apocalipsis 14, que se menciona una doble marca distintiva. Algunos tenían la marca de Dios y del Cordero en sus frentes y otros tenían la marca y el distintivo del anticristo. Esto se relaciona nuevamente con la santificación del sábado como su marca. El sábado es la marca de Dios. Aquí hay otro trabajo que conecta la observancia de un día en 7 con una señal, marca o distintivo. Michael Levasseur dice, eso se confirmará aún más con lo que debo decir para demostrar que Dios quería que la observancia del sábado fuera la señal externa que distinguiera a su pueblo de todas las naciones idólatras. Hay varias diapositivas aquí. Vamos a repasarlas rápidamente, donde podrían reconocer varias diapositivas que establecen esta conexión. Gilles Collier comenta nuevamente sobre la señal o marca conectándola con el sábado. Aquí hay otro ejemplo de ello. Por lo tanto, en estos pasajes se dice que el sábado es una señal debido a la observancia del sábado. Existe una profesión común y pública de esa comunión que existe entre Dios y nosotros. Así como toda profesión solemne es señal de lo que profesa. Aquí tenemos otra diapositiva relacionada con la idea de señal, marca o distintivo. Esto se reflejó bastante en varias diapositivas. El sábado o la marca ha servido a personas a lo largo de la historia para establecer que el sábado era una señal de que eran
el pueblo especular de Dios, y allí Dios lo establece como una marca de infamia para todas las generaciones. Una vez más, se establece la conexión de que el sábado, séptimo día de la semana, es el sábado del Señor tu Dios. Thomas Tillam no estaba solo. Christopher Pulley afirmó que el Evangelio no reconoce otro día que el santificado sábado en honor a la obra más gloriosa de la creación. Y he aquí otra obra de 1658 que la ley real defendía. Ahora, si los 10 mandamientos se aplican al pie de la letra, necesariamente se deduce que el séptimo día es el sábado y debe observarse según el mandamiento. Pero debido a la gran oposición que existe a esta verdad, ofreceré un argumento en particular que puede contribuir a aclararla. En el siglo XVII, un niño de Agumayart, Vecchio Diocese, tuvo una visión en la que un ángel lo exhortó a convertirse y abandonar el orgullo, el pecado más extendido, y le enseñó que el sábado debía ser santo y que trabajar ese día era pecado. En el siglo XVII, Joseph Davis fue encarcelado y escribió en prisión: «Me ha tocado sentarme aquí solo observando el santo sábado de Dios, pero no sin algunas preciosas señales de su presencia, que transforma el desierto en un Edén y el desierto en un jardín del Señor». Aquí podemos encontrar la moneda de la viuda de 1690. Otro individuo que defendía el sábado, el séptimo día de la semana, Thomas Moerer, en el siglo XVII, afirmó que por lo tanto debemos reconocer que los primeros cristianos veneraban profundamente el sábado y lo dedicaban a la devoción y a los sermones. Existían los Genoldis o Geraldis, seguidores de John Gerindi, líder de los sabatistas, un grupo que no guardaba el domingo sino el sábado. Resulta interesante que George Carlo también comentara de forma similar a Thomas Tillam, si no se trataba de la marca de Babilonia para cambiar a los tiempos de los santos. Así pues, la marca de la bestia se relaciona directamente con Daniel 7:25 y el cambio de los tiempos y las leyes. Conrad Bisil también hizo declaraciones interesantes, afirmando una vez más el sábado del séptimo día de la semana, pero refiriéndose al domingo, diciendo que los individuos se dejaban seducir por los pechos de la ramera por tal cambio y cómo se atrevían a hacerlo en nombre de Cristo. En La Verdad Desnuda, escrita por Michael Welfare, podemos ver que el primer día de la semana, instituido sin Dios ni las Escrituras por el Papa de Roma, es esa misma imagen a la que adoran todos los pueblos, lenguas, naciones y toda la cristiandad. Es interesante también que muchos hayan recurrido a la historia temprana de Estados Unidos como evidencia de la legitimidad de las leyes azules. Recientemente hablamos con Douglas Wilson, quien hizo un llamado a Rhode Island comentando sobre John Rogers o Roger Williams en aquella época. Roger Williams, si bien defendía la libertad religiosa, incluso Rhode Island tenía leyes azules. Esto representaba una desviación de la postura de Roger Williams, ya que se había negado a unirse a la congregación de Boston y había declarado que, en su opinión, el magistrado no podía castigar la violación del día de reposo. John Winthrop dejó constancia de ello. Así pues, Roger Williams, al defender la libertad religiosa, también la defendió en lo que respecta al día del reposo. Encontramos en 1738 que Edward Edward habló del domingo como una manifiesta afrenta al Creador del universo. El séptimo día y el sábado deben considerarse cada vez más como sinónimos. Y entonces, querido amigo, reflexiona seriamente sobre cómo los mortales que conocen y creen en el cuarto mandamiento se atreven a llamar día de reposo a cualquier otro día. William Whiston dijo que, sin embargo, debido a la profunda ignorancia de la época moderna, la santificación del sábado o día de reposo casi ha desaparecido. Incluso se introduce, sin la debida autoridad, una interpretación de este cuarto mandamiento como si el día del Señor fuera el día de reposo cristiano. Robert Conway dijo que de ninguna manera es deber de los cristianos acatar cualquier modificación o cambio de este tipo, pero también recordar que la observancia del antiquísimo sábado, el séptimo día, es nuestro deber más cristiano. Encontramos otra obra al respecto en 1777, comentando Apocalipsis 1:10. Alégrense de estar completamente de acuerdo conmigo que el séptimo día es el día de reposo y ese séptimo día de reposo es el día del Señor. Ahora, en China, en 1850, encontramos una reforma en tal providencia que los Tiping realmente durante su servicio divino, que el sábado se observa el mismo día que en Europa, por lo que según nuestro calendario coincide con el sábado. En Alemania, en el corazón de Nuremberg, se aferran estrictamente a la doctrina del sábado por ser uno de los 10 mandamientos. En la Moravia Bohemia, la situación de los sabatistas era terrible.
Sus libros y escritos debían ser entregados al consistorio de Karlsburg para ser quemados. Gran parte de la historia del sábado ha sido borrada de la memoria de quienes se mantuvieron fieles a la verdad. El conde Moravo Zinzendorf comentó que la sociedad americana, sin embargo, tenía varias instituciones particularmente características. Por ejemplo, la celebración del séptimo día de la semana como día de descanso. Zinzendorf siempre había observado el sábado en la medida de lo posible, dedicándolo a la adoración y absteniéndose de trabajos pesados tanto como le era posible. Los armenios de la India también observaban el día de reposo en el séptimo día. Los ayunos nestorianos eran numerosos y observaban tanto el sábado como el domingo. Según la enciclopedia de Shah Herzog, aquí también se puede observar que ellos, como los judíos y los musulmanes, no beben vino en absoluto. El sábado es un día sagrado para ellos, al igual que el domingo. Desconocen el purgatorio. El mismo John Milton afirmó que sin duda será mucho más seguro observar el séptimo día según el mandato expreso de Dios que adoptar el primero basándose en meras conjeturas humanas. A principios del siglo XIX encontramos evidencia de Manilak, un profeta esquimal que observaba el sábado, viajó a lo largo del río Kobak y tuvo visiones y guardó el día del reposo del séptimo día. No fue el único. En el siglo XIX, el jefe indígena Auca comenzó a recibir visiones que lo dejaban sin aliento de forma similar a Daniel en 10:17. Estas visiones le enseñaron mucho sobre la abstención de carnes impuras, el día de reposo sábado y la oración. Los ángeles le enseñaron canciones como Nos veremos junto al río. En Argentina hubo un héroe sabatista, Francisco Ramos, que erradicó la tradición del domingo en el séptimo día, restaurando la hermosa ley del sábado, ese de la voluntad del Creador. Se puede encontrar evidencia de ello en 1820. En realidad se trataba de una cuestión de autoridad y esta obra lo comenta acertadamente. Mi objetivo es presentar el tema bajo una luz bíblica clara y demostrar que, con respecto al sábado, al que todos reconocen una enorme importancia para el hombre, no existe un ejemplo apostólico que demuestre que ninguna autoridad civil o eclesiástica, por muy grande que sea, puede imponerse en la conciencia humana como el mandato expreso de Dios, quien instituyó el séptimo día para su observancia universal y perpetua por parte de la humanidad. El sabatista del siglo XIX, James Beck, es otro ejemplo. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y estos son ejemplos de individuos que hicieron precisamente eso. Es interesante que el cardenal Gibbons comente que las escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos y que uno podría leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Roma lo admite. Es interesante que Alexander Campbell dijera que hablar del cambio del sábado del séptimo día al primer día son solo fábulas viejas. Si se cambió, fue por ese augusto personaje que lo cambió, quien cambia los tiempos y las leyes ex officio. Creo que se llama el Doctor Anticristo. Lyman Abbott comentó que la noción actual de que Cristo y sus apóstoles sustituyeron con autoridad el primer día de la semana por el séptimo día carece absolutamente de toda autoridad en el Nuevo Testamento. Y en la fe de millones, esta obra católica establece que, ya que el sábado, no el domingo, se especifica en la Biblia, ¿no resulta curioso que los no católicos afirman basar sus prácticas religiosas directamente en la Biblia y no en la iglesia? ¿Observen el domingo en lugar del sábado? Sí, por supuesto, es una incongruencia, pero luego comenta que son como un niño que se escapa de casa, pero que aún lleva en el bolsillo una foto de su madre o un mechón de su cabello. De hecho, la prensa católica publicó el 25 de agosto de 1900 que el domingo es una institución católica y que su observancia solo puede defenderse con base en los principios católicos. De principio a fin de las Escrituras, no existe un solo pasaje que justifique el traslado del culto público semanal del último día de la semana al primero. Y el Catholic Record comentó el 1 de septiembre de 1923, tenemos en la voz autorizada de la Iglesia la voz del mismo Cristo. La Iglesia está por encima de la Biblia y de esta transferencia de la observancia del sábado al domingo es prueba fehaciente de ello. En 1895 se escribió una obra titulada El sábado cristiano. De hecho, se publicó originalmente en el Catholic Mirror. Esta es la quinta edición. Analiza y muestra todos los versículos bíblicos comunes a los que los apologistas dominicales intentan recurrir y demuestra desde la perspectiva católica que apelar a esos textos bíblicos es prácticamente un suicidio, porque no hay evidencia alguna de ellos. Por ejemplo, en Hechos 27 demuestran que Hechos 2:46 muestra que partían el pan diariamente. Entonces, ¿qué prueba exactamente el hecho de partir el pan el primer día de la semana en Hechos 27 si se hacía a diario? Nuevamente señalan que es un error garrafal intentar basarse en tal cosa para demostrar un cambio en la ley divina.
Pero esta obra, con un prefacio escrito por el cardenal Gibbons, indica que los adventistas son el único grupo cristiano que, basándose en la Biblia, no encuentra en ella justificación alguna para el cambio del séptimo al primer día de la semana. De ahí su nombre como adventistas del séptimo día. Su principio fundamental consiste en consagrar el sábado al culto exclusivo de Dios, conforme al mandato expreso del mismo Dios, reiterado en los libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento, obedecido literalmente por los hijos de Israel durante miles de años hasta el día de hoy y avalado por las enseñanzas y la práctica del Hijo de Dios durante su vida terrenal. Fueron realmente audaces y esto, pensándolo bien, era un razonamiento propio del Concilio de Trento. Apostar 1000 a cualquiera que pudiera probar únicamente con la Biblia que uno está obligado bajo pecado grave a santificar el domingo. Enright, de hecho, presentó este argumento demostrando una vez más que la Iglesia Católica realizó el cambio del sábado al domingo sin basarse en las Escrituras, lo cual evidenciaba su capacidad para alterar la ley divina. El sacerdote Bertrand Conway, en la caja de respuestas, afirmó que sí, la Biblia es la única guía para el cristiano. Entonces, los adventistas del séptimo día tienen razón al observar el sábado junto con los judíos. Sin embargo, continúa hablando sobre la resurrección del Señor y cómo ese día, marcando claramente la diferencia entre judíos y cristianos, en este sentido se equivoca, marca la diferencia entre cristianos y babilonios. En el Concilio de Trento, encontramos esta lógica reflejada nuevamente en figuras como Leo Broderick, quien afirmó que quienes consideran que las escrituras deben ser única autoridad deberían lógicamente convertirse en adventistas del séptimo día y santificar el sábado. Aquí tenemos a otro católico que comentó que los adventistas del séptimo día tienen razón. Sin embargo, al acusar de inconsistencia a otros protestantes que hablan de cualquier obligación de observancia dominical, mientras que rechazan la autoridad de la Iglesia Católica. Aquí hay otra declaración interesante. El Boletín del Universo Católico. ¿Con qué autoridad la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo? La Iglesia cambió la observancia del sábado por derecho de la autoridad divina e infalible que le otorgó su fundador, Jesucristo. Los protestantes que afirman que la Biblia es la única guía de fe no tienen justificación para observar el domingo. En este asunto, el adventista del séptimo día es el único protestante coherente. Así que, al final de los tiempos, nuestro mensaje es que cuando la segunda bestia de Apocalipsis 13, los Estados Unidos de América, promulgue una ley, una imagen de esa primera bestia, la Iglesia Católica Romana, ¿qué señal deseas? En 10 Dominis leemos que la Asamblea Dominical marca profundamente a la Iglesia como un pueblo reunido por y en la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En sus catecismos leemos la misa dominical como una señal de unión o bien la observancia de la misa dominical como una señal de ser católico practicante. En una carta que a menudo se malinterpreta como perteneciente al registro católico, encontramos F. Thomas, el canciller del cardenal Gibbons, fechada del 11 de noviembre de 1895, comentando que, por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue obra suya. No podía ser de otra manera, ya que nadie en aquellos días habría imaginado hacer nada en materia espiritual, eclesiástica y religiosa sin ella. Y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Albert Smith, el 10 de febrero de 1920, afirma que pueden estar seguros, sus amigos adventistas del séptimo día les dicen la verdad cuando dicen que fue la Iglesia Católica la que cambió el día del culto del sábado judío al domingo cristiano. Si los protestantes siguieran la Biblia, deberían adorar a Dios en el día de reposo. Al guardar el domingo están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Durante los primeros 3 siglos la práctica y la tradición habían consagrado el domingo al culto de Dios. En el año 300 el concilio de Elvira lo convirtió en una ley definitiva. Y como pueden ver, es interesante observar cómo se apela de forma distinta a diferentes fechas, pero esa es parte del problema que surge cuando el hombre se convierte en el estándar en lugar de la ley de Dios. Leemos en el American Catholic Quarterly que el protestantismo, al ignorar la autoridad de la Iglesia, no tiene razón para su teoría del domingo y, lógicamente, debería guardar el sábado como día de reposo junto con los judíos y los bautistas del séptimo día. Para su práctica actual, los protestantes en general no tienen más autoridad que la de la Iglesia, a la cual rechazan, y no puede haber mayor incongruencia que la suya al pedir al Estado que haga cumplir las leyes dominicales. Roma llegó tan lejos, vemos a un jesuita aquí. Corrado Mosna declaró que fue la Iglesia probablemente influyendo en Constantino para que declarara el domingo día festivo. Ella, la Iglesia, puede atribuirse el honor de haber querido conceder a los hombres un descanso de su trabajo cada 7 días. Amigos, ¿cómo se atreve el hombre a reclamar lo que Dios instituyó en la creación para dar a la humanidad?
¿Cómo se atreve el hombre a afirmar haber dado aquello que solo Dios bendijo y santificó? Una vez más, vemos que la Iglesia de Cristo también admite este cambio del sábado al domingo. Aquí tenemos otra obra, el Catecismo de los Conversos de la Doctrina Católica. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. La Iglesia Católica Romana presenta diferentes argumentos, pero una vez más se basa en evidencia extra escritural para justificar el cambio. Nuestro visitante dominical en Omaha, Nebraska, el 5 de febrero de 1950, dijo que la mentalidad protestante no parece comprender que al observar la Biblia y celebrar la Navidad y la Pascua, están aceptando la autoridad del portavoz de la Iglesia, el Papa. Es interesante que Roma afirme que si se acepta el domingo, se está aceptando su autoridad. Al final de los tiempos, aquellos que se sometan al domingo, cuando se convierta en ley, estarán aceptando la autoridad de la bestia. Apocalipsis 14 advierte que quienes lo hagan participarán de las 7 últimas plagas. Quienes se aferran al verdadero sábado de Dios instituido en la creación por los apóstoles, Cristo mismo y por su verdadera iglesia a lo largo de la historia se unirá algún día a aquellos que según Isaías 66 en la nueva tierra guardarán el día de reposo del séptimo día de sábado a sábado y lo recordarán mes a mes, congregándose en medio de la calle de esa ciudad y a ambos lados del río donde está el árbol de la vida, que da 12 clases de frutos y da su fruto cada mes, y cuyas hojas sirven para la sanación de las naciones. Amigo, si estás viendo esto hoy, Dios ha tenido una iglesia a lo largo de la historia que ha guardado y recordado su ley. En Proverbios 31:5, los que beben vino fuerte olvidan la ley de Dios, y yo diría que olvidan lo que Dios les mandó recordar. Apocalipsis 14 advierte sobre los que están ebrios con el vino de Babilonia. Han olvidado el mandamiento que Dios les mandó recordar. En cambio, se maravillan en pos de la bestia y adoran a la bestia, violando el primer mandamiento. Le han hecho una imagen a la bestia violando el segundo mandamiento. Le han puesto un nombre a la bestia violando el tercer mandamiento y han aceptado la marca de la bestia violando el cuarto mandamiento. Espero que si estás viendo esto hoy, consideres volver a obedecer la ley de Dios.